De camino al Evangelio. Reflexión para el día de hoy, miércoles 23 de marzo del año 2022, que por gracia de Dios nos permite compartir con ustedes. Reflexión que hemos titulado: les aseguro que no quedará ni una tilde ni una coma de la ley sin cumplirse. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. El que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. San Pío de Pietrelcina nos deja una frase de amor: cuando el alma sufre y teme ofender a Dios, no le ofende y está muy lejos de pecar. Amor que no obedece a lo mandado por el Señor directamente o a través de sus representantes legítimos es simplemente un amor ficticio. Jesús nos dejó la ley del amor como el núcleo de todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero dentro de una pedagogía de vida, mostrando desde el gran abajamiento de su divinidad, lavando los pies a sus discípulos y muriendo en la cruz. Y esto por la salvación de los demás, que deba ser la luz para entender lo que Dios dijo y sigue diciendo en nuestro aquí y ahora, de todos los días. Todo lo que Dios dijo se cumplirá, porque Dios no puede mentir. Siempre dice la verdad. En el mundo hay leyes que se contradicen, y se contradicen profundamente. La voluntad divina, como las que se refieren a la ideología de género, el aborto, a cualquier sistema que quiera justificar la corrupción o experiencias que quieran atentar contra la dignidad humana. Dios es simple y nos dice lo que a Él le gusta, su misericordia, la que nos pide practicar entre los seres humanos. Encontramos en este texto cuando Jesús se pronuncia con firmeza con relación a la validez de la ley, que estuvo cumpliendo una función súper importante en la historia de la salvación antes de Cristo. No se la puede eliminar, sino que deba ser asumida como parte de la Escritura, normativa para Israel y toda la Iglesia. Entonces es bueno hablar de reivindicación de la ley y también de una nueva comprensión y revaloración de la misma. Por ello, el discípulo de Jesús no puede ser entendido al margen de la misma. No puede ser entendido al margen de lo que Dios prescribió en el Antiguo Testamento, sino que lo recibe con gratitud como la herencia más preciada, aunque la observancia actual no sea exactamente la misma que el Antiguo Testamento, porque desde ahora la llave o clave de lectura será el mismo Jesucristo. Ahora, no he entendido Jesucristo solo en algún aspecto particular, sino todo Él, que se lo ve finalmente en la gloria junto al Padre y animando a su iglesia a través de su Espíritu.
En el texto del Evangelio se le ve a Jesús aclarando una posible confusión. Es cierto que no continúa con los sacrificios de la religión judía, ni tampoco con otras costumbres agregadas por las tradiciones de los fariseos. Es decir, que no anula las exigencias de la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nada de lo que nos pide es irrelevante o despreciable. Si bien Jesús rechaza la apariencia externa, no significa que no le interese que nuestras acciones respondan a la voluntad del Padre, o que Él anule los mandamientos. Jesús no solo está pidiendo que nos empeñemos en ser fieles a la ley de Dios, sino que también enseñemos esa ley y que nos identifiquemos públicamente con ella, transmitiéndola finalmente a los demás. Quien llegue a hacer eso será considerado grande en el reino de Dios. Por tanto, que más divergencias en relación con la normativa bíblico-judía, se habla de perfección de la misma, no de eliminarla y suplirla con otra. De ahí que la ley, como expresión de la voluntad de Dios, debe ser aceptada en su totalidad. Solo quien la entiende así es más justo que aquellos justos de la época de Cristo, los teólogos, los escribas y los laicos superpiadosos, los fariseos. La justicia de Jesús supera a la de los escribas y a los fariseos. No es que la ley de Moisés y la ley evangélica sean dos leyes opuestas entre sí, sino que son más bien una sola ley. Es la ley de Dios al hombre en dos etapas. Esta segunda etapa es de complementación y perfeccionamiento de la primera, ya que el Antiguo Testamento era una preparación para el Nuevo Testamento. Nos invita Jesús a observar hasta en los más ínfimos detalles, pues observar el Evangelio con un verdadero espíritu de amor y de entrega a la voluntad de Dios es la perfección evangélica. Es notorio que la justicia farisaica es condenada aquí por el Señor, porque resultaba ser una idolatría de la letra. El Señor nos abre a otra justicia más profunda y real. No podemos contentarnos con la observancia de la letra. San Pablo decía, la letra mata, mas el espíritu da vida. Es decir, letra sin amor es letra muerta. Digamos así, amor que no se expresa y no se manifiesta pronto se apaga. O también amor que no obedece a lo mandado por el Señor directamente o a través de sus representantes legítimos es simplemente un amor ficticio. De ahí concluimos que si bien es cierto que el creyente debe tener en cuenta todo lo que está en las Escrituras, se debería ver también la práctica de la materialidad de sus obligaciones, si están insufladas de espiritualidad o resulta ser un solo huir de la voluntad de Dios, cumpliendo mecánicamente lo mandado. Cumplimos finalmente la ley del Señor y enseñamos de igual modo a que los demás también lo cumplan hasta en los detalles. Esto nos llevará a vivir un estilo de vida, estilo evangélico, siempre y con todos. Terminamos nuestra reflexión con nuestras acostumbradas gotas de amor, que son una oración en torno a la santa palabra. Perdón, Señor, porque muchas veces entendemos y llevamos a la práctica literalmente todo lo que está en las Sagradas Escrituras, sin contextualizarlo ni comprenderlo a la luz de Cristo resucitado. Ayúdanos a encontrarnos contigo para leer, seguir estudiando a través de los cursos que se nos ofrecen, meditar, orar y obrar según el Espíritu de Dios presente en tu palabra. Gracias por hablarnos en nuestro aquí y ahora y por encarnarte en nuestra realidad, iluminando cada situación que nos toca vivir y discernir en vista a decisiones
y a decisiones según tus designios. Amén. Misionando con amor. Un paso al día, un camino de fe.